sea, de ir y predicar. Se trata de levantarse, de salir de su casa y de ir hacia los otros, là donde viven, donde trabajan, para evangelizarlos. No nos podemos limitar a esperarlos y a acogerlos en las iglesias, a los que vienen o en nuestro presbiterio. El sacerdote no puede contentarse de lanzar el semen de la palabra de Dios por la ventana de su casa. Es urgente de ir en pleno campo, al medio de la sociedad, de lanzar el grano, como lo hizo el sembrador del Evangelio. Entonces, hay que ir a la búsqueda de los bautizados que se han alejado de nuestra iglesia, porque no hemos podido evangelizarlos plenamente. Buscar si todos esos que no conocen nada, poco o nada a Jesucristo. Ir hacia las personas concretas, oírlos hablar de su vida, de sufrimientos, de sus alegrías, de sus aspiraciones. Y entonces empezará únicamente al anuncio de la palabra de Jesucristo, de la persona Jesucristo muerto y resucitado y de su reino, para llevar a esas personas a un encuentro concreto, personal y enseguida comunitario con el Señor vivo, para que ellas tomen o vuelvan a tomar el camino de la fe. Volver a encontrar el camino de ser discípulo y de la visión restaura la espiritualidad del sacerdote y aclara el centro profundo de su ministerio. Así, el camino para recobrar la alegría de ser sacerdote. Este renuevo, el sacerdote recibe una luz intensa para entender y por vivir el carisma de su celibato. Se trata de una ley canónica, pero en la natura íntima, el celibato es un carisma concedido por el Espíritu Santo. El que no hubiera recibido de Dios este carisma, todo teniendo una cantidad de cualidades, no debe ser ordenado sacerdote. La Iglesia Latina pide este carisma. Para comprenderlo mejor, es útil de leer la encíclica de Paul VI, Sacerdotalis Celibatus, en el cual dice: Cristo siempre, toda su vida en el estado de virginidad, que significa su total entrega al servicio de Dios y los hombres. Esta conexión profunda de la virginidad al sacerdocio en Cristo se refleja en los que han obtenido la participación a la dignidad de la misión del mediador, un Padre eterno, sacerdote eterno. Esta participación será más perfecta que el ministerio sagrado, será libre de todos los lazos de carne. Ese es el sentido cristológico del celibato sacerdotal. La encíclica explica el sentido eclesiológico y escatológico. La lectura de esta encíclica es muy útil a los sacerdotes, les recomiendo leerlas. Todo esto nos lleva a concluir que en aquel punto es necesario que el sacerdote se alimente cada día su espiritualidad. Los grandes medios son los siguientes. Son estos: mantener un contacto asiduo con la palabra de Dios, amar a Lección Divina, amar a Dios y dejarse amar en Él. Vivir una vida de plegaria auténtica que incluye la liturgia de las horas y la devoción mariana. Celebre cada día la Eucaristía como el centro de la vida ministerial. Recurrir regularmente al sacramento de la confesión es una alegría. Poderse confesar y recibir el perdón.
Eso es alegría. Vivir la comunión eclesial primero con el Santo Padre, los obispos, los presbíteros, y darse totalmente, infatigablemente al ministerio pastoral y al compromiso misionero y evangelizador. Ser hombre de caridad, de la fraternidad, de la bondad, del perdón, de la misericordia entre todos, hacia todos, acordándose que Dios ha enviado a su mundo su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Ser solidario hacia los pobres, al estar su defensor y amigo, y viendo en ellos los preferidos de Dios. Entonces, sean perfectos como vuestro Padre lo ha sido. Si la centralidad de la Eucaristía en la vida presbiteral, nos acordamos de las palabras del Santo Pedro, del Santo Padre en Sacramentus Caritatis. Dice, la forma eucarística de la existencia cristiana se manifiesta sin ninguna duda de manera particular en el estado de la vida sacerdotal. La espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística. El germen de esta espiritualidad se encuentra en las palabras del obispo pronuncia en la liturgia de la ordenación. Reciban la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Tengan conciencia de lo que harán. Imiten en su vida lo que ustedes cumplen por estos ritos y confórmense al misterio de la cruz del Señor, para donar a su existencia una forma eucarística más cumplida, más severa. Les digo a los sacerdotes de celebrar cotidianamente la Santa Misa. La misa es formadora en el sentido más profundo, porque hace que el sacerdote se conforme al Cristo para que pueda vivir su vocación. En conclusión, para revenir, la alegría de ser sacerdote, pienso, en este año sacerdotal puede constituir un don especial para los sacerdotes, precisamente en el sentido que ella permitirá encontrar o de reencontrar la alegría de la vida sacerdotal. Esto les pide a ustedes la decisión imperativa de tomar el hecho de vivir con Jesús, en Jesús, de ser discípulo verdaderamente sin condición y de volver a tomar el camino de la misión con una voluntad infatigable y con confianza en el Señor resucitado, acordándose que el sacerdote esté configurado en Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, recordando que ser teta y pastor de la comunidad eclesial es una noción de servicio. Al ejemplo de Jesús, quien no va a venir por ser servido, pero para servir y dar todo, su propia vida. Ahí está el fundamento y el sentido de la alegría de ser sacerdote.